ese dinero. Ya, ese es el peculado. Es muy distinto al robo o al hurto, ya que son sus similares, pero que tiene una connotación diferente, ¿no? El peculado es que él es el que está administrando. Después hemos visto la malversación. La malversación es darle un uso distinto a los dineros. Ya el Estado trabaja por objetivos y por presupuesto. Entonces, dar un uso diferente y que el resultado debería ser negativo. Debería ser resultado negativo. Después hemos visto el cohecho pasivo propio, hemos visto las coimas, ¿no? Quien deje de hacer algo o haga mal su trabajo y recibe dinero a cambio de eso, de hacer o no hacer, eso se llama coima, ¿no? Y el servidor público que recibiere directamente por interpuesta persona, para sí o por un tercero, para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones. Está relacionado, por eso es coima, ¿no? Házmelo rápido, esto sale en 72 horas, házmelo en 24 horas, te voy a dar plata. Sacámelo, resolución en mi favor, o no hagas esto, o no revises esto. Entonces está relacionado con su función del funcionario. Eso se llama cohecho pasivo propio. Son las famosas coimas. Después hemos visto el uso indebido de influencias. Y ya normalmente esto lo hacen las autoridades que aprovechando las funciones que ejerce, usando indebidamente las influencias derivadas de las mismas, obtuviera ventajas para sí o para un tercero. Recordemos el concepto de corrupción. Normalmente es para algo que afecta al Estado y que las personas que cometen la corrupción saquen cierta ventaja o cierto beneficio, ya que va un poco en concomitancia con el concepto de fraude, ¿no? Para sacar un provecho, para sí o para un tercero. Y el uso indebido de influencias es que aprovechan su calidad de autoridad para sacar cierto provecho. Y después hemos visto el beneficio en relación al cargo. El beneficio en relación al cargo es cuando admitiere regalos, pero aquí no dice si hay un resultado negativo o positivo para la entidad pública. Este ya es versión simplificada del cohecho, ¿no? En este tú recibes también dinero, pero no hay necesidad de que hagas o no hagas. Te pueden aplicar algo mal de tus funciones. En beneficio en razón del cargo es que no se debería admitir ciertos regalos a los funcionarios públicos. Ya hemos puesto el ejemplo de las salteñas, esas cosas no entrarían. Pero no sería correcto que alguien reciba un auto, ¿no? O que reciba un departamento, o que reciba, no sé, 10.000 bolivianos, $10.000. Eso estuviera incorrecto, pero este artículo este delito nos quedaría muy pequeño, ¿no? Muy pequeño porque si recibo un auto, es para algo tienen que hacer. Y aquí no analice ese algo. En este delito no analiza este algo, solamente el hecho de que admita ciertos regalos en su función pública sí está prohibido. Entonces, el solo hecho de recibir un ejemplo, que reciban un auto, que reciban un auto, ya eso sí ya sería sancionable directo, sin necesidad de demostrar de que haya hecho o no haya hecho. Pero ojo, ahí se quedaría muy pequeño este artículo. Algo tenía que haber hecho. Y no encaja así en el concepto de corrupción. Después, ¿qué hemos visto? Hemos visto la omisión de declaración jurada de bienes y rentas. Ya este es un quien no hace su declaración jurada es sancionado con una multa. Ya les he dicho que esto ya va directamente por la vía administrativa, no declarar o retrasarse en la declaración jurada. Hay unas reglas que deben hacer en el mes de sus cumpleaños, al inicio de la posesión y al final de la posesión, y durante el ejercicio de las funciones públicas. Hay un reglamento. Ya si no se cumple eso, está incurriendo en este delito, pero que no se lleva a la vía penal. Normalmente esto se lo lleva a la vía disciplinaria. Después hemos visto las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Ya, es que cuando uno es funcionario público está prohibido de hacer ciertos negocios.
Y a pese que dice interviene en razón a su cargo, debería estar relacionado además el negocio relacionado a su cargo, pero en pocas palabras, ya un funcionario público no puede en su misma entidad, no puede tener ciertos negocios, ¿no? Como venta, compra, alquiler. Aquí está, no puede suscribir un contrato, suministros, subastas o operaciones. Esto es un delito que el funcionario, un poco, ¿por qué se sanciona esto? Porque debería haber siempre un por qué. ¿Por qué se está sancionando? ¿Por qué se sanciona esto? Porque está pensando la norma de que tú vas a sacar un provecho, de que estás, además que vas a hacer uso de tu influencia y vas a hacerle ganar a tu empresa. Entonces, lo correcto ya está prohibido el solo hecho de ser funcionario público, tener ciertos negocios con esa misma institución pública. Ya no necesitan probar si el resultado es negativo, positivo, igualito te podrían sancionar solamente agarrando este artículo. Ya, entonces hemos quedado hasta aquí y ahora vemos otros. Negociaciones incompatibles en el ejercicio de las funciones públicas por particulares. Ya veremos esto. El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores y contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales, por razón de su oficio, intervienen ya. Ya esto no es tanto, esto es más para materia judicial, es más para materia judicial. Pero ¿qué dice? Que los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros también no pueden tener cierto nexo de negocios donde ellos participan. Ya, entonces, cuando hablamos de peritos, normalmente hay, a ver, no voy a poder dibujar, pero podemos tener aquí un juez, aquí están las partes, y puede participar un auditor, por ejemplo, para dirimir un conflicto de patrimonial. Entonces, este auditor dice, no puede tener, o martillero, rematador, no puede tener algún nexo con las partes, especialmente, con las partes. Y además, profesionales respecto a los actos en los cuales, por razón de su oficio, intervienen y a los tutores y curadores, albaceas y síndicos respecto a los bienes pertenecientes. Cuando ya hablamos de particulares, cuando ya hablamos de un delito realizado por particulares, ya no estamos hablando de funcionarios públicos, ya no estamos hablando de funcionarios públicos. Así que aquí ya otros que no son funcionarios públicos sí pueden cometer este delito. El otro era para funcionarios públicos, estos por particulares, es decir, terceros que no son funcionarios públicos, no pueden tener, cuando están haciendo un trabajo, no pueden tener cierta relación con las partes. También están prohibidos y eso también está comprendido como corrupción. Eso también está comprendido como corrupción. Está prohibido de que ellos tengan cierto nexo con las partes. Ya, pero esto no nos corresponde mucho al tema de auditoría porque esto no tiene nada que ver. Nosotros estamos más relacionados con la parte financiera y también con la parte de corrupción. Y entonces, al igual como para el funcionario público que tiene ciertas provisiones de realizar ciertos negocios, igual ¿cómo se llama? Algunos particulares también están previstos de tener ciertos negocios con ciertas personas. Ya exclusivamente los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, dice. Y demás profesionales, aquí deja abierto, respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen, ya tienen alguna relación. Entonces, si es que este va a participar en esto y tiene algún negocio, no están prohibidos de participar. Hay conflicto de intereses. Eso en nuestra profesión se llama, ¿cómo se controla? Se controla con lo que se llama separación de funciones. Ya, lo que se evita con esta separación de funciones es que haya conflicto de intereses. Entonces, vean que esta partecita tiene su base teórica en el control. Es que alguien que tiene algún conflicto de interés puede no actuar de manera imparcial. Por eso es que hay ciertas prohibiciones
Un funcionario público no puede tener negocios. Ya aquí ciertos particulares que tienen algún trabajo que tienen que realizar tampoco están permitidos que tengan ese tipo, ese vínculo, ¿ya? Por eso se llaman negociaciones incompatibles con ejercicios de funciones públicas por particulares. Pero vean, es un delito ya para particulares. Ya, pero no estoy preguntando. Ahora sí tenemos concusión y exacciones. Ya veremos, estos delitos no se los ve mucho, pero sí me parecen importantes. Y a ver, veamos. A ver, ¿dónde estás, Laura? Laura, ¿me lo lees el nombre jurídico? ¿Puede leer? Sí, lee el nombre jurídico nada más, quiero que lo leas. El Perdón, es que la pantalla 351. del celular se perdió, entonces no puedo verlo. Ahí entonces otra persona, Pamela. Concusión, Lisa. Ya, muy bien, concusión, un término medio que desconocemos, ¿no? Concusión. Ahora vamos a leer ahora. Ya les he dicho que la mayor parte de los delitos de corrupción son para las entidades públicas, pero el anterior que hemos visto era sector privado o particulares. Y aquí, servidor o el servidor público, ¿qué es, Pamela? ¿Qué elemento es? Pamela. La servidora o el servidor público, ¿qué elemento es del delito? El sujeto activo, Lisa. Muy bien. Si el sujeto activo es el servidor o servidor pública, ¿quién es el sujeto pasivo? Entidad pública. La Sí. entidad pública. Muy bien. Esto es un delito dirigido para servidores públicos. Aquí no entran particulares. Y se van a dar cuenta cuando terminemos cómo a Gabriela Zapata le han imputado como 10 delitos de funcionaria pública. Eso ya automáticamente no servía, ¿no? Ya dice la servidora o servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere y obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio de un tercero, será sancionado con prisión de libertad de 3 a 8 años. Exigiere y obtuviere dinero u otra ventaja legítima. Este sería el exigiere y Objetividad. obtuviere. Este sería el elemento objetivo, la acción, Mm. exigir. Yo te presiono, dame plata para hacerte subir de cargo o para no descontarte, ya más o menos va por ese camino, ¿ya? Dice, exigiere o obtuviera otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente. Ya, parecido a la coima es, ¿no? Muy parecido a la coima. Pero en la coima, eh, a vos te han dado, por eso decía pasivo. A vos te han ofrecido y tú has aceptado. Esto es un poco al revés. Ya es muy parecido también al cohecho activo. Dice que con abuso de su condición o funciones, directo o indirecto, exigiere o tuviera dinero u otra ventaja ilegítima en proporción superior a la fijada legalmente o en beneficio propio de un tercero será sancionado con libertad. Ya, exigiere o tuviera dinero. ¿Cuál es el objeto? O una ventaja ilegítima, dice, ¿no? Entonces, el objeto material tendría que ser el abuso, condición o función directa o indirecta de exigir o tuviera otra ventaja ilegítima en proporción superior a la fijada legalmente. Beneficio propio, ya. El objeto puede ser dinero. También puede ser las funciones. Ya, pero aquí hay una condición también. Ya, dice que con abuso de su condición o funciones. Aquí estamos viendo de que para yo hacer concusión, yo tengo que tener un poder. Tengo que tener un poder. Por ejemplo, yo soy de impuestos nacionales. O tengo alguna función pública o alguna autoridad y aprovechando de esa condición,
o esas funciones, yo puedo, digamos, exigir ya cuánto es tus impuestos, digamos, tus impuestos que debes es 10,000, ya no has de pagar los 10,000, ya, o pagame 2,000 y yo voy a arreglar, digamos, más o menos va por ahí, ¿no? Ya un poco vamos en el cuello, pero dice que yo te voy a exigir más de allá, más de lo legal, dice, más de lo fijado. Supongamos que es que entramos un poco esta conclusión es un poco confuso con lo que es el cohecho. Cohecho activo y cohecho pasivo son muy similares, ¿ya? Entonces, directo exigir o tuviera dinero u otra ventaja legítima en proporción superior a la fijada. Aquí da a entender de que algo tengo que cobrar, pero estoy cobrando más allá de lo que tengo que cobrarte. Ya tengo que cobrarte 10 y estoy cobrando 20. Gracias, señora comprensión. Veamos exacciones. En las exacciones, esta es la que se puede aplicar a los de impuestos nacionales. La servidora de salud público. Veamos. Estas dos son muy similares. Y analizando estas dos, vamos a tener mejor panorama. A ver, vamos a ver. Ya dice, la servidora o el servidor público. Ya no dice autoridad. Aquí, en el otro, ya había una diferencia de autoridad. Exacciones. Que exigiere o obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior. Vean que este está relacionado con este. Tú estás pidiendo dinero. Estás pidiendo dinero. Las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficios de la administración pública. Vean que en este delito no hay beneficio para el funcionario público. No encaja al concepto de corrupción, ¿no? O al de fraude. Beneficio de la administración pública. En el otro es beneficio propio. Esto es fraude propiamente dicho. Ya, porque yo estoy pidiendo de más. Ya estoy pidiendo de más. En este caso, exigir o obtuviera las exacciones que expresadas en el artículo anterior para convertirles en beneficio de la administración pública, ¿ya? ¿Cuánto es el 13% de una factura, lo que tiene que pagar de 100 bolivianos? ¿Cuánto se paga, Pamela? ¿Cuánto tiene que 13 depositar bolivianos. ¿Cuánto? 13 bolivianos. Ya, 13 bolivianos, es 13%, muy bien. ¿Y a qué pasa si en una fiscalización el fiscalizador le dice no, tienes que pagar 15%? ¿Eso es correcto o está incorrecto? Es incorrecto, Lico. Ya, ese funcionario público no cobra para él, cobra para la administración pública. Vean, si un funcionario público cobre de más, exige más dinero de lo que la ley establece, puede ser sancionado con este delito, llamado exacciones. Vean que estos dos son muy similares. Conclusión, yo pido, pero para mí, el dinero, en exceso. Ya yo tenía que cobrarte 10 y te he cobrado 15. 10 para la administración pública, 5 para mí. Eso es más delito, ¿no? Es más fraude, más corrupción. Exacciones es que el servidor público te cobra en exceso. Te cobra en exceso, pero en beneficio de la administración pública del Estado. Aunque sea para el Estado es delito, igual te puedo procesar. Será sancionado con privación de libertad. Debe ver aquí la diferencia. Ya, si tú cobras para el Estado es menos sanción. Si tú cobras para tu bolsillo, obviamente que la sanción es mucho más elevada, ¿no? Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en 1/3, más 1/3 de sanción. Ya, este delito, varios funcionarios públicos de la administración tributaria están haciendo. Ya, un ejemplo. Dice la ley es que hay lo que es la prescripción de los impuestos. Ya, la prescripción de los impuestos. Ya, era variable, ahora quieren cambiar, ¿no? Antes era 5 años. Después han ido cambiando y, si no me equivoco, llega hasta 8 años o 10 años, 8 años. Ustedes deben estar más expertos en tributario. Ya, entonces ya se ha hecho variable, hasta 8 años.
Pero hay todavía funcionarios públicos que cobran de hace 10 años, quieren cobrar de hace 20 años, 20 años, cuando ya no pueden cobrar. Ya, y les ponen multas, infracciones. Es más, hacen harta barbaridad, hacen, tanta barbaridad hacen, que las multas solamente pueden cobrar, si no me equivoco, 4 años. ¿Alguien sabe las multas en qué tiempo prescribe de la administración tributaria? Ya alguien tributaria, se supone que pasan tributaria. ¿Quiénes son sus docentes? El catalán, después, ¿quién más? Ya jóvenes, ¿en qué tiempo prescriben las multas? Ya no me acuerdo si es 2 años o 4 años. Código tributario, 2 años o 4 años. Ya no me acuerdo. Ya, 4 años. Ya, estas multas están cobrando después de 10 años, están cobrando. Ah, un ratito, jóvenes. Ya, jóvenes, disculpas, ya. Eh, entonces, veamos que en este artículo exigiere estábamos hablando de la sanción. En la sanción, se está escuchando, no he habilitado el micrófono, sí, está bien. Em, pues aquí estamos hablando este delito sí o sí pueden estar cometiendo los fiscalizadores de impuestos nacionales. Ya, les hago otra pregunta. Pamela, estás en línea, ¿no? Tengo yo un Sí, cliente que le han cobrado un mismo impuesto, digamos, IVA, marzo del 2006, ya. Le han cobrado 3 veces. Los puede procesar a estos funcionarios por este delito. Servidor público son los que trabajan en impuestos nacionales, son servidores públicos. Impuestos nacionales es servidor, le han exigido pagar más veces de lo que la ley decía que pague, sí le han. ¿Se han beneficiado ellos? No. ¿Se han beneficiado? ¿Quién ha beneficiado? La administración pública. ¿A quién puedo iniciar el proceso? ¿Al fiscalizador que le ha obligado a pagar o al encima utilizan un poco de violencia? ¿Ya? Porque te hacen medidas, te congelan tus cuentas, de todo ese tema. Entonces, como la ley dice que solamente tienes que pagar uno y te están cobrando 3 veces, sí,
se les podría iniciar un proceso penal a los fiscalizadores y a sus jefes, y no a la administración tributaria. Ya, esto es algo que hay que enseñarlos a las empresas grandes donde tienen abogados y donde les cobran en exceso. Ya, yo les he amenazado varias veces no les he amenazado con esto, pero ya es el colmo que los funcionarios públicos sean negligentes y que te cobren 2, 3 veces, hasta 3 veces. Ya, y cualquier rato podría iniciarle ya. Yo no voy ya por tema administrativo, es decir, no voy a hacer una acción administrativa por impuesto, pero sí ya podría iniciar un proceso penal contra los funcionarios públicos. Aunque hayan cobrado, si yo demuestro, y es eso, lo que pasa que en impuestos nacionales los servidores públicos se hacen a los reyes, se hacen a los que saben, a los buenitos, eso, pero ojo, que están cometiendo un delito. El día que se los lleve a la fiscalía y ahí ya entres en un escenario equitativo, que tengas un fiscal muy bueno o un juez independiente, imparcial, y tú pruebas que pese que le has dicho o ya le has mandado notas de que esto es ilegal y te están cobrando y demuestras que has pagado 3 veces, al funcionario que te ha hecho pagar los puedes meter a la cárcel. ¿Cuántos años de prisión hay? 1 a 4 años. ¿Y ahí quién les salva después a los funcionarios públicos? La administración pública no tendría por qué defenderles, porque la administración pública no les ha dicho, pues cóbrenle 3 veces, o en impuestos generales les dan el instructivo, cobren 3, 2 veces. Entonces sus cobros van más allá de lo legal. En el primer caso se cobra para él, y en el segundo caso cobra exacciones, por eso su nombre ya, exacciones es cobrar en exceso, pero para la administración pública. Concusión es que tú le estás presionando para cobrar de más para ti mismo, o para un tercero. Entonces, vean que esto sí se podría aplicar en materia tributaria. Ya, esto como auditores forenses nos corresponde, no. Ya, porque más vamos a lo que es corrupción, pero está ligado al funcionamiento de una institución, a los estados financieros, no. Esto es un cobro en exceso. Es un cobro en exceso que se lo está haciendo al contribuyente. Entonces, esto debería interesarle más al particular, es decir, a los contribuyentes. Los contribuyentes, esto pueden empezar a aplicar. Entonces, como hay ciertos funcionarios que no entienden y son medio janiwas, y son abusivos más todavía, porque les he hablado de prescripción. Existe la prescripción y te dan, yo he ido a hablar con varios supervisores, sí, pero ya hay sentencias que se debe cumplir la prescripción, los plazos de prescripción, y hay fallos jurídicos, pero como Impuestos Nacionales no le da la gana, los funcionarios quieren seguir cobrando. Quieren seguir cobrando aunque ya haya prescrito, aunque ya esté prescrito. Ya, y ojo, que ese abuso, todo tiene un límite. En algún momento, y les digo, ya estoy cansado de ir varias veces a Impuestos Nacionales, hablar, conversar. La última vez la asesora legal más ha salido. Ya les he hecho entender a varios asesores legales que están cometiendo un abuso, queriendo cobrar 3 veces, 4 veces, y siguen. Pasa 2 años, otro te quieren cobrar. Pasa otros años, otro te quieren cobrar. Entonces ya llega el colmo y se podría iniciar una acción penal. Y por practicar nomás quisiera iniciar un proceso penal algún hecho a los capítulos en el Servicio de Impuestos Nacionales que ilegalmente quiera cobrar. Ya lo malo es que no recibo nada de retribución, mi cliente no tiene recursos, pero tal vez lo haría por el deporte, lo haría por practicar. Y para sentar precedente que los funcionarios públicos no pueden ser abusivos, no pueden ir más allá. Los funcionarios públicos tienen que conocer la ley, ya, y no arbitrariamente quererte cobrar más allá de lo que la ley te permite.
y eso es un delito penal. Ya, entonces, esto no debería enseñarles. Esto ya es materia tributaria. No sé si les han enseñado. Lo ideal sería los X-Men de fiscalización dominen esta parte. Dominen esta parte porque esta ya sería, ya como no te entiende el jefe de fiscalización o los de jurídica o el fiscalizador no te entiende, al fiscalizador lo agasas y al fiscalizador lo izas en menos que canta un gallo. Pruebas que ya has pagado y te está cobrando, o pagas, pues al fin y al cabo pagas lo que te está haciendo. Le dejas, lo correcto es que tendrías que ir por la parte administrativa, hacer tu reclamación. Pero ojo, que puedes ir también por la vía penal. Y directo podrías ir por la vía penal. Para que se consuma este delito es de resultado. Tendrían que cobrarte. Ya, dice exigir o obtuviere exacciones expresadas en el artículo anterior. Entonces aquí hay algo implícito, que el resultado tiene que ser que ya te hayan cobrado, porque no dice el delito intentare cobrarte, no dice exigiere u obtuviere, ya, pero con este término de exigiere sí podríamos procesarlo. El solo hecho de que me esté exigiendo ya está cometiendo el delito, ahí no es resultado, ahí es de mera actividad. Tú ya le estás exigiendo, aunque no la hayas cobrado, le puedes meter a la cárcel, porque te está exigiendo algo que no es correcto. Y entonces, eso hay que entender de resultado o de mera actividad. El resultado es que se tiene que consumar el hecho. Aquí dice exigir u obtuviere, o está haciendo. Si te exigen, está cometiendo delito. Si te terminan de cobrar, se está terminando de consumar el delito. Pero con el solo exigir, ahí no necesitas resultado, ya es mera actividad. Yo te estoy exigiendo algo que no es correcto. Entonces, por exigir sin necesidad de pagar, por este tema de exigir, podría iniciar un proceso penal al servidor público, y todo Impuestos Nacionales va a tener que irle a defender. Todo su full de abogados van a tener que irle a defender al funcionario. Pero como con justa razón le estás procesando, tendrías que ganar. Y eso puede generar un precedente en el Estado boliviano. Que los fiscalizadores no sean abusivos, nunca más. Y eso habría que conversar, se puede hacer a través de los colegios de auditores, a través del colegio de abogados, defender a los contribuyentes. Defender a los contribuyentes del abuso del Estado. Ya, y no es, ustedes vayan a Impuestos Nacionales y van a escuchar en menos de una hora cómo los abusan, cómo los extorsionan. Eso es extorsión. Los van extorsionando, queriendo cobrar 2, 3 veces, 4 veces de lo prescrito, de lo que ya no se puede fiscalizar, amedrentar, congelar sus cuentas, cobrarles multas, o sea, multa de la multa que no exista. Realmente eso es mucho abuso. Y algo tenemos que hacer como auditores. Ojalá, voy a ver jóvenes, a uno de mis clientes le han cobrado ya 3 veces. Y todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite y una cuarta vez le han mandado y ya he mandado una nota de 3 notas ya han mandado, les puedo mostrar. Ya he mandado 3 notas para que solucionen. Vamos a arreglar, vamos a arreglar. Ha quedado el fiscalizador en llamarme. Jóvenes, ya ha pasado 8 meses y no me llama. ¿Qué les parece? Y ahí no les he querido amenazar, les he dicho, cuidado de que les inicie un proceso penal, les he dicho. Y hasta la abogada y medio que se ha asustado y sabemos ahí pues, como nunca se ha hecho estos procesos, hay que iniciarles un proceso a estos servidores abusivos, aunque no estén cobrando para ellos, pero es un delito. Ya, esto no corresponde mucho a auditoría forense. Estas cosas no haríamos auditoría forense, ya, pero sirve para nuestra vida. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Ahora ya saben, le estoy dando hartas herramientas, le estoy dando herramientas muy bonitas. Ahora ya saben cuántos estamos, 76. Ya saben, jóvenes, que cuando ustedes vayan de fiscalizadores, cuidado que sean abusivos, no sepan la ley y lo extorsionen al funcionario, cuidado que a uno de ustedes le esté procesando, ¿no? Como les digo, en algún momento hay que sentar precedente, el abuso del Estado o el no del Estado.
el abuso de algunos funcionarios del Estado. Porque el Estado por sí no te va a hacer tanto el abuso. Ya, veamos ahora resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Eso sí, se puede aplicar a la auditoría forense. Y es típico que se den este tipo de delitos o de corrupción. Ya, estamos hablando la servidor o el servidor público o autoridad, ya con los reparos que ha hecho, ¿no? Autoridad es igual servidor público. Ya, la autoridad es sujeto activo. Entonces, ¿este delito qué es? Aplicación a quién es? Es para aplicación de las entidades públicas. Entonces, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Dice la servidor o el servidor público o autoridad. ¿Qué dictares de resoluciones o órdenes contrarias a la Constitución? Dictar. Dictar es el elemento objetivo, es la acción. Y acción está dictando algo contrario a la ley. Dictare. Resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución. Resoluciones y órdenes, las resoluciones u órdenes contrarias, esas son el objeto material. Ese es sobre la cosa que recae la acción típica, dice, ¿no? Las leyes, o ejecutare, o hiciere ejecutar. Ya, además, aquí hay otras tres acciones. Tres acciones. Ejecutare, ya, uno dicta, otro ejecuta, otro hace ejecutar. Ya está cometiendo igual dictar. El solo hecho de dictar una resolución contraria está cometiendo delito. Ahí no necesitas resultado positivo o negativo. Hasta ahí es mera actividad. Ejecutar ya va a causar daño, ya va a causar algún resultado negativo. O hiciera ejecutar, da instrucciones para ejecutar, dichas resoluciones o órdenes será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Entonces, hay que entender qué es una resolución. Hay que entender qué es una resolución. Órdenes contrarias a la Constitución. Ya vean que cuando te sacan una orden de fiscalización o te saca una resolución determinativa que sea contrario a la ley, también podríamos ir por este delito. Podríamos ir con este delito porque están yendo contra la ley. Están muy caperuzos, lo desafían al Código Tributario los fiscalizadores, ¿ya? Pero ya no quiero hablar mucho de tributos, ya en tributos ustedes han debido aprender y eso sus docentes de tributos deberían enseñarles esa parte. Ya, cómo defender al contribuyente, con qué argumentos defender al contribuyente y qué es lo correcto, qué es lo que se debe cobrar y qué no cobrar. En eso deben estar expertos ustedes en el tema de la prescripción. Entonces, es dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes. Resoluciones u órdenes contrarias. Estamos hablando de resoluciones, no de contratos. Resolución, ¿qué puede ser una resolución? Por ejemplo, una resolución puede ser una adjudicación y se llama resolución de adjudicación. Puede ser una resolución, no sé, en tributos podemos sacar ya una resolución determinativa, sancionatoria, una resolución sancionatoria. Resolución sancionatoria. Ya algo que ya vas a cobrar, pero que sea contrario a la ley. Que sea contrario. Esto es más para, normalmente, quienes dictan más resoluciones contrarias a la ley. En el caso mío han dictado una resolución. Les contaré un poquito la historia, les voy a poner en contexto. Esto se puede aplicar a varios campos, ¿ya? En el campo legal yo he tenido una resolución, ya, y se llaman, hay sentencias, ya para algún día van a aprender, hay autos y providencias. Autos y providencias. Ya esto me ha costado pelear cerca de 5 o 6 años he peleado. Al final he ganado. Podría procesarlos ahora a las autoridades, sí. Ya mediante un auto, ni siquiera era auto, ya ni siquiera saben redactar.
Y es increíble, 20 años, 25 años, jueces, y no sabes redactar un auto. Ya la ventaja es que cuando yo estaba estudiando Derecho, yo he practicado procesos. He practicado en carne propia, procesos, juicios, todo, y aprendes. Cuando haces de la mano la teoría con la práctica, ahí te vuelves X-Men, o aprendes, y eso no se te olvida. Mediante un auto querían cobrarme 5.000 bolivianos de manera ilegal. Ya, y ya estaban metidos hasta mi abogado. Sí, vas a tener que pagar. Todos mis abogados me han dicho que pague. Ya, pero yo he ido estudiando, he ido estudiando, he ido estudiando. Esto ha durado más o menos, no, y si no me equivoco, 5 años, más o menos, 5 años a 6 años. 5 años. 5 años y ya tengo mi resolución que es ilegal. Que este pago era ilegal. ¿Y qué han hecho? Lo que han hecho es anular. Estos 5.000 lo han anulado. Ya, y yo les insistía, es contrario a la ley, contrario a la ley. Y ya varios procesos antes de ser abogado me han ganado con resoluciones contrarias a la ley. Cuando en mis primeros años de interillo de abogado, de hacer memoriales, todo ello, me sorprendían cómo los administradores de justicia no cumplen la ley. Eso ya es de eso ya vivimos así en un estado. Y por eso que las cosas no funcionan aquí en nuestro país, muchas cosas no funcionan. Necesitamos un cambio profundo, necesitamos un cambio de personas, un cambio de mentalidad, un cambio de nuevos profesionales, con valores, con principios y con competencia, capacitándose. Necesitamos ese tipo de personas que no seamos abusivos. Vean que tu desconocimiento de la ley y tu desconocimiento de la ley te puede meter a la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado en desempeñar una función. Así que, jóvenes, cuando ustedes sean fiscalizadores, no sean abusivos. Escuchen, vean, revisen y apliquen la ley y estudien bien la ley. Entonces, de manera ilegal, yo tengo esta resolución de ilegalidad, podría iniciar el proceso, pero pucha, tiempo se necesita para iniciar el proceso penal. Con la justicia que nos gastamos, hay etapas, etapas. Los puedo imputar formalmente, fácil, imputar formalmente. Ya podría pedir cautelares. Y ahí no lo tengo miedo, algunos jueces no los tengo miedo. Podrían ir porque en medio Gil no ese juez. Cautelares, el tema es ya, después viene ya otra resolución, no me acuerdo su nombre. Ya, y después recién viene el juicio. Juicio, juicio. Y esta primera parte es súper sencillo, no es muy complicado. Hasta aquí podría, en menos que cante un gallo, podría, en 2, 3 meses podríamos cautelar y enseñarles realmente a respetar la ley. Ya, como les digo, ilegalmente me han querido cobrar y les podría mostrar las resoluciones. A eso se llama resoluciones. Ya, estos son resoluciones en materia judicial. Ahora, en tema administrativo, ustedes tienen que conocer, en tema administrativo, vamos a escribir aquí, en tema administrativo, tenemos que ver una resolución. ¿Una circular es una resolución? Sí, ¿no? Circular, ¿se acuerdan? Han sacado una circular que paguen sus deudas bancarias. Pero tiene una trampa, realmente ayer estaba viendo un seminario, un conversatorio jurídico, muy bonito es lo jurídico, ¿verdad? Me gusta, estaban hablando de los alquileres, muy buenos, ¿sabes? Están sacando unas resoluciones muy arbitrarias, unas leyes súper arbitrarias. Es que lo están haciendo por hacer, están confundiendo la política con el derecho, y eso es fregado. Y no sé por qué a la banca le protegen, pero sí al ciudadano común y corriente le quieren quitar su patrimonio, le quieren quitar ciertos derechos a los que tienen propietarios de inmuebles. ¿Ya? Y con una circular, ¿se acuerdan? Y tiene su trampita. Supongo que eso les han dicho también en finanzas, en eso. Ya en esta circular, ya la ley ha salido de que tienen que pagar 6 meses después. 6 meses después, ya no me acuerdo ya todo el rollo que se han hecho.
6 meses después van a pagar sus deudas. Ya se está reprogramando al final. Ya la deuda tiene su trampita. Tú no estás pagando esta partecita, no estás pagando esta partecita, pero aquí al final se está yendo toda esa partecita. O sea, el banco está perdiendo un peso, ni un peso está perdiendo. Puede perder liquidez por recuperación, puede afectar las otras cosas, pero su deuda no cambia. No cambia ni un peso. Pero a los que tienen, a los que viven de alquileres, a los pequeños, quieren el 50% quieren descontar. ¿Ya? ¿Y por qué a uno que tiene más plata al banco que no pierde el banco ni un peso? ¿Y por qué a gente que no siempre es más rica le quieres quitar 50%? Ah, algo no, hay intereses de por medio. Vean cómo hay lo oscuro dentro de una resolución, lo oscuro que hay dentro de una ley. Ya eso también van a ir aprendiendo. Ustedes son auditores, ya se van a dar cuenta. Ya hay una circular que ha emitido el de la ASFI, no me acuerdo si era el de la ASFI, sí, del ASFI. El ASFI que a partir de mayo paguen sus créditos. Ya, la ley dice 6 meses. Y una circular, esta circular decía pagan a partir de mayo. Ya en menos que cante un gallo lo han hecho anular esa circular. Porque le han amenazado con qué? Le han amenazado con iniciar un proceso por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Entonces hay que saber qué estaban haciendo sus asesores, qué intereses se juegan. Una MAE también tiene que saber lo que está haciendo. Porque, ojo, que un día te puede llegar la ley. Un día te puede llegar la ley. Ya, objetividad jurídica, cumplimiento de la Constitución, es protección de la ley. ¿Qué está protegiendo este delito? Está protegiendo ya ahora sí, inversión de elementos, vamos a ver, inversión de elementos. Esta es la hipótesis. Ya, la objetividad jurídica, estamos protegiendo a la ley, a la Constitución y a la ley. Se debería respetar. El sujeto activo es el servidor o servidor pública o autoridad. Pregunta, Pamela, ya pensé que no han debido tener ningún juicio, nada. ¿Un juez es funcionario público o no es funcionario público? ¿O es funcionario judicial? Pamela, y ahí hay para todos. Pregunta, ¿alguien que quiera contestarme? Ya pues, jóvenes, pues estoy sin micrófono. Ya, Pamela, ¿alguien que quiera participar? Ya, jóvenes, participen, no tengan temor, ¿ya? Porque algo tienen que participar. Quiero que se haga más dinámica la clase. Pamela, ¿Son funcionarios públicos, Lick? son todos los funcionarios públicos. Y eso van a ir aprendiendo cuando ya sean trabajadores, ¿ya? ¿Un militar es funcionario público o es militar? Es militar y funcionario público, ¿no? Recibe remuneraciones del Estado. A un juez, ¿quién le paga? Le paga el gerente de la CBN, le paga el gerente de ATV. ¿Quién le paga a un juez? ¿Quién creen que le paga a un juez? Pamela. A ver, ¿quién le paga a un profesor? Ya a ver, contesten, jóvenes. El Estado, Lice. A un profesor del San Calixto, ¿quién le paga? El San Calixto, ¿no? Pero a un profesor de un colegio fiscal, ¿quién le paga? El Estado. ¿Quién le paga a su docente de auditoría tributaria? De la UMSA. La UMSA, ¿no? ¿Y quién le da plata a la UMSA? El Estado. El Estado. Ahora, ¿un docente es funcionario público o no es funcionario público? Sí, llegaría a ser funcionario.
Llegaría a ser funcionario público, ya, pero no sé si algunos saben si son funcionarios públicos o no. Ya hay que saber bastantes normas, bastantes normas. Estamos viendo los elementos, los elementos. Ya, el sujeto activo, servidor o servidor público o autoridad. Un ejemplo, si no hay hartos ejemplos se puede poner. Ya hartos ejemplos se puede poner. Ya, pero vamos a ver, hay otros delitos más aplicables a cualquiera. En la carrera mismo podemos aplicar. Ya, realmente no hay que hacerse a los que tú eres autoridad y haces lo que te da la gana. Un día la ley te puede caer, el peso de la ley. Sujeto pasivo, la entidad pública es en específico, esto está mal, particulares no puede ser. Aquí hay un errorcito, corregiremos de una vez. Ya, la entidad pública. Este delito no es para particulares. Ya, aquí está mal. A ver si les doy trabajo, ustedes tienen que hacérmelo esto. Ya no puede entrar aquí un particular. Ya, ¿qué más tenemos? Grabaremos. Control G. Ya, a ver, ¿qué tenemos? Entidad pública. Elemento subjetivo. ¿Es doloso o sin voluntad? Sin querer, queriendo, he incumplido la ley, pueden decir no. Ya, esto se presume que es doloso. Hay una presunción constitucional que todos los ciudadanos conocen la ley. Así que nadie puede decir no conozco. A pesar que hay gente que todavía no sabe leer y escribir y esa persona sí podría argumentar que no que no tiene conocimiento, pero no, no es excusa. Es una obligación constitucional que todos los estantes y ciudadanos de nuestro país conocen la ley. Ya no puede atribuir el juez, no conocía la ley. 5 años le he reclamado y se han hecho a los locos. Ya, y el mismo que se ha hecho a los locos, un juez, la resolución ha terminado dictando en mi favor, después de 5 años. Eso es ya el colmo de la sinvergüenzura, ¿no? Un día a ver si los puedo mostrar. Les puedo mostrar cómo lo trataba el juez y cómo al final, por otros caminos, he terminado ganando. El elemento objetivo. El elemento objetivo es la acción. Dictare o ejecutar o hiciera ejecutar. Aquí está. Dictare y el objeto material son resoluciones u órdenes. Órdenes también. Ojo, que una orden también puede ser, no solamente es una resolución u orden. Yo ordeno algo que no está dentro de la ley, pueden ser procesados. Si yo doy una orden que incumple la Constitución y las leyes, ojo, entonces, son delitos, vean, con este delito puede ser Troya. Hay otros delitos más, unos 4 o 5 delitos, puedes hacer lo que tú quieras. Ya, esto es un poder para los abogados, es un poder para la ciudadanía y es un poder hasta para los auditores. Resoluciones u órdenes, no solamente es resolución, una orden. Y ahí yo doy una orden, algo que es contrario. Por ejemplo, un militar, un militar puede ordenar que mate a la población civil, a uno de bajo rango, a un soldado, algo, no puede ordenar. Son órdenes contrarias a la Constitución y a la ley. ¿Está prohibido matar o disparar o no? ¿O está permitido matar a gente aquí? ¿Ya? ¿Y se acuerdan? Por este quieren hacer el juicio al ministro de Defensa, a la Áñez, todo por las muertes. Ya, porque alguien ha tenido que dar una orden. ¿Ya? Y ese temor tienen los militares también, de que la orden esté escrita y por más orden que esté, no puedes cumplirla. Cumples igual, cometes delito. Ya, eso hay que saber, es cosa hay que saber. Ya, el daño o peligro, dictar, evidentemente es un delito pero podríamos decir, además podría ser de mera actividad.
Además, puede ser, delito de resultado y mera actividad. Porque con el solo hecho, por ejemplo, en el caso mío, en el ejemplo que les he puesto, han intentado cobrar, no han podido materializar. Ya he tenido que pelear, gastar, he llegado hasta amparo constitucional. Y ahí en amparo constitucional he ganado. Pero no se ha consumado su delito. Es decir, si me hubieran cobrado los 5,000, ahí sí hubiera sido resultado. Pero todo lo que es reclamado se ha terminado constituyendo en mera actividad. Ya es decir, que el solo hecho de dictar ya es cometiendo delito. Contrario a la Constitución, aunque no se ejecute esa resolución. Bien, entonces eso hay que saber describir, para eso les he enseñado. Y eso tenemos que demostrar con evidencias. Condición sine qua non contrarias a la Constitución y a las leyes. Ya para sancionar esto tiene que ser contrario. Una resolución contraria a la Constitución y a las leyes. ¿Ya? Hay varias condiciones, ¿no? Una condición que es servidor público. Otra condición que es entidad pública. Otra condición, que sea la orden o la resolución tiene que ser contrario a la Constitución. Si no es contrario a la Constitución, no puede ser. No es delito. No es delito. Y ahí la sanción de 5 a 10 años de libertad. ¿Y alguna pregunta, alguna aclaración tienen? Me hacen preguntas. Vamos a ver algún otro delito más. Incumplimiento de deberes. Ya veremos este delito más que es importante. Ya otro de los delitos que también se puede hacer Troya. Ya con esto se puede hacer muchas cosas. La servidora o el servidor público. Ya esto es la servidora o servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare, hacer o retardare. Aquí están. Retardare. Hay que tener mucho cuidado. Un acto propio de sus funciones. No quieres hacer, te rehusas o haces muy tarde, te pueden sancionar. Algo que tienes que hacer. Un acto propio de sus funciones. Un acto propio de sus funciones. Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. De 1 a 4 años. Ya es suavito, creo, la pena será agravada un tercio cuando el daño ocasione daño económico al Estado. Ya, aquí está, de 1 a 4 años. Y un servidor público tiene que hacer ciertas funciones. Tiene que hacer ciertas funciones. Si legalmente no hace, se omite, o se rehusare o se tardare, súper peligroso. Este delito es peligroso. Podrían procesar a todos se puede procesar. Es súper fregadito este incumplimiento de deberes. Por eso que en todos los delitos, casi de cajón meten esto, incumplimiento de deberes. Tienes que tú demostrar qué cosas tenía que haber hecho el funcionario y no lo ha hecho. O qué ha hecho muy tarde. Entonces, el solamente retrasarse podría ocasionar. Ya, pero dice, será sancionado con previsión de 4 años. Aquí no te dice que cause daño al Estado. Ya solamente te dice, porque ya sumaremos el concepto de corrupción, tiene que haber afectación al Estado. Y tienen que demostrar eso, afectación al Estado. Ya, eso además hay que demostrar, ya porque el concepto de corrupción. Ya, pese que aquí no te dice que está afectando a sus funciones normales. Hay una afectación al Estado. Hay una afectación. ¿Qué protege esto? La objetividad jurídica, el normal funcionamiento del Estado. Ya los funcionarios tienen que cumplir ciertas funciones, ciertos deberes y ciertas obligaciones. Si no lo hace, no se van a lograr los objetivos correspondientes. Por eso es que es el funcionamiento del Estado. El sujeto activo es el servidor público o autoridad, pero aquí también está mal ya, aquí no dice autoridad. Corregir, servidor público.
Ya, pero autoridad, público es lo mismo, igual sigue siendo servidor público. ¿Qué más? Entidad pública, el elemento subjetivo es doloso. No puede ser sin querer, queriendo. Ya se supone el funcionario público sabe lo que tiene que hacer. Y así se interpreta, ¿no? Sabiendo lo que tenía que hacer, no lo ha hecho. Sabiendo lo que tenía que hacer, no lo ha hecho. El elemento objetivo. Ya el elemento objetivo es omitieres de usar o de tardar, la acción. Omitiere no hace un acto propio de sus funciones. Se tarda, se usare o omitiere. Alguien no quiere hacer, está dando pruebas, ¿no? Se le puede procesar por no haber hecho sus funciones. Es decir, podemos salir del índole administrativo y podríamos llegar al índole penal. Ya, un ejemplo. No quiero poner muchos ejemplos de respiradores. Respiradores. Todos tienen una función que cumplir. Unidad solicitante tiene una función que cumplir. La MAE tiene una función que cumplir. La comisión calificadora tiene una función que cumplir. Y así dentro de un proceso hay varios roles y varias funciones. La unidad solicitante de identificar las condiciones técnicas. ¿Por qué se ha elegido esos respiradores que no eran los que quería el país? ¿Por qué se ha decidido contratar respiradores con 3 veces más de sobreprecio? ¿Ha hecho sus funciones el ministro o no ha hecho sus funciones? No ha hecho sus funciones. Entonces, vean, no es difícil de agarrar y de probar y de procesar. No es tan difícil para nosotros los auditores, para los fiscales, no sé. Los fiscales tienen un poder, tienen investigación y pueden asesorar o ayudar con auditores forenses o con auditores o llamados peritos también. Objeto material son las funciones del servidor público. ¿Qué funciones tenía que realizar? A ver, las funciones de la unidad solicitante, su función era determinar las especificaciones técnicas. Ese era su rol. Ya la comisión de selección calificadora, su función, seleccionar a la empresa que cumple las funciones, las especificaciones técnicas y la de menor precio, depende de qué modalidad, qué técnicas son. Entonces este delito es de resultado o mera actividad, omitiere, no ha hecho, de usare, no ha hecho, de tardare, ha hecho tarde. Entonces es un delito de resultado. Tiene que no haber hecho, tiene que haberse negado de hacer, o tiene que haber sacado una resolución que además puede causar daño económico al Estado. Por culpa de hacer algo puede ocasionar daño económico. Y ahí se agrava más. Ya, pero es un delito de resultado, es decir, de hacer. Ya tienes que no haber hecho, o te has rehusado o has hecho tu trabajo muy tarde. Entonces es resultado, no es mera actividad. Mera actividad es el solo hecho de haber emitido una resolución y has cometido el delito. No estás esperando que haya un resultado negativo. En este caso sí tendría que haber un resultado negativo que tienes que demostrar que no ha cumplido su función. Ya, les voy a poner lo que no están analizando y lo que no critica. Ya, hay una persona que empieza con N y su apellido empieza con Che. Ya, ha sido directora ejecutivo del Fondo Indígena. Fondo Indígena. Ya espero que hayan visto la noticia, ¿no? Es decir, ha salido con
medidas sustitutivas, detención domiciliaria. Salió con detención domiciliaria. ¿En qué se están amparando? Un juez ha dictado. Todo lo quieren echar la culpa al juez, ya que el juez ha liberado al Carlos Romero, Nemesio Chocollo y a muchos otros más. Pero dentro de la investigación hay uno que tiene que impulsar la investigación, que se llama la Fiscalía. Será más bien que por no haber hecho su trabajo la Fiscalía, al juez no le queda otra que hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. 6 meses, no pruebas de que este ha cometido el delito, bueno, no puedo cautelarle más tiempo. Ya han sacado una ley. Antes de que se vaya el Leo, han sacado una ley, la 1003, si no me equivoco. La 1003, que pide el cumplimiento de los plazos procesales. Entonces, pareciera que el juez nomás tiene la culpa, pero en el fondo, el problema puede ser que el fiscal no ha hecho nada. La fiscalía no ha hecho nada, pero como son de su partido, no le convenía investigar y ahí está el problema. Entonces, aparentemente, y ojo, que podemos aplicar este delito de incumplimiento de deberes. El fiscal tenía que haber hecho la investigación. ¿Por qué no ha investigado? ¿Dónde están los fiscales? ¿Qué han hecho los fiscales? ¿Por qué ahora al juez no se lo quieren enchufar, no? Ya, pero el juez también debería, es que el juez es neutro. El juez, por más que sepa que ha cometido el delito, no lo puede procesar si el fiscal no demuestra. Si la parte interesada, aquí hay otro responsable. La fiscalía, ¿dónde estaban las entidades, el Estado, y dónde estaba el viceministerio de corrupción, lo de transparencia? Transparencia. No ha hecho nada. Solito la investigación, no se investiga solito, joven. Solito no se investiga. El fiscal, el Estado y las autoridades que les he leído en la ley de lucha contra la corrupción, Viceministerio de Transparencia, Contraloría General del Estado, Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, todos esos debían constituirse en parte activa o querellante, es decir, ellos debían impulsar la investigación. Porque yo me acuerdo, si no me equivoco, el que estaba impulsando bastante era él. Hay una persona que estaba impulsando. Tata, Quispe o no, ¿ven noticias o no? Él estaba impulsando ¿desde dónde? Desde el Fondo Indígena, porque el Fondo Indígena es la entidad que ha sido dañada, es el sujeto pasivo, el Fondo Indígena. Ya él estaba de representante, entonces él estaba promoviendo la investigación. Ese es su deber. De la MAE es promover, de la entidad pública, en este caso la entidad pública era el Fondo Indígena. La entidad pública dañada es el Fondo Indígena. Entonces, el representante del Fondo Indígena era el más indicado en reclamar. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están saliendo libres todos? Con bombos y platillos entran a San Pedro y pasa 6 meses y al robo me lo llevo 10 millones, 100 millones hago desaparecer y me ponen cautelar 200,000 para que no me fugue. Ya algo está sucediendo, hay algo detrás de por medio. Entonces, han visto que lo político es medio complicadísimo, ¿no? Pero este análisis tenemos que realizar como auditores, les he enseñado, estamos aprendiendo, estamos viendo delitos de corrupción. Y ahí el incumplimiento de deberes está relacionado a corrupción, porque este fiscal, ¿por qué no estar investigando, no? ¿Hay algún interés de por medio? ¿Están afectando al Estado? Sí. El Estado ha perdido 1,000 millones o 500 millones en el Fondo Indígena, ha perdido. ¿Y qué resultados? Que aquí del Estado se lo puede llevar la plata fácilmente, todo. No, estamos trabajando mal. ¿Dónde están las demás instituciones públicas, la Contraloría General del Estado? ¿Dónde está el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está el Procurador General la Procuraduría General del Estado? ¿Dónde están todas las autoridades? ¿Dónde está la Unidad de Investigaciones Financieras? Ya, todos, incumplimiento de deberes o no. Todos están incumpliendo sus deberes. Aquí en nuestro país se hace y no se hace. Esto es, como les digo, con esto puedes procesar a todos los funcionarios públicos, incluidos a los auditores. Yo no tengo miedo a este delito, ¿ya?
Tengo miedo también a este delito, porque igual a nosotros nos pueden aplicar. Y a preguntas, jóvenes, nos queda 10 minutos, vamos a quedar ahí. Sí, quedaremos ahí. Nombramiento legal, tal vez les doy tarea. Si seguimos avanzando, ni modo, pues, pero vamos a tener mucho más antes. Yo quería tener 2 semanas para terminar de hacer mi libro. Nombramiento legal también es un delito muy mm, que se comete todo el tiempo, pero que muy poco se hace. Ahora sí, ahí pararemos. Preguntas. Vamos a dejar de grabar.